Buenas, de nuevo, crack bursátil. En los últimos vídeos hemos hablado de las inestabilidades económicas que se están produciendo en las naciones más grandes del mundo y de las posibles crisis que estas inestabilidades podrían ocasionar. Pero en esta ocasión vamos a analizar una economía que prácticamente lleva más de 70 años sin sufrir grandes contratiempos económicos, y sus habitantes son conocidos por vivir en uno de los países con mayor calidad de vida. Y es que cuando un país funciona así de bien, lo más normal es que nos preguntemos ¿qué está haciendo este país para ser uno de los mejores? ¿Cuál es su sistema económico, político y social? ¿Podemos replicar estos sistemas tan eficaces en el resto de países? Presta mucha atención hasta el final del vídeo si quieres entender un sistema económico eficiente. Noruega es un país extraordinario que una y otra vez ha sido utilizado como el modelo de una economía mixta entre capitalismo y socialismo bien ejecutada. El país cuenta con uno de los PIB per cápita más altos del mundo, solo por detrás de Luxemburgo, Irlanda y Suiza. El país tiene un superávit comercial robusto, una de las expectativas de vida nacionales más altas, una fuerza laboral extremadamente calificada con una de las proporciones más altas de graduados universitarios de cualquier país del mundo, una tasa de desempleo muy baja que se sitúa en poco más del 4%, un reconocimiento internacional como un país en el que es muy fácil hacer negocios y destacar ante todo que llevan años con un nivel de deuda totalmente controlado. Y lo que es más notable de Noruega es la poca desigualdad económica que existe en su población. Y es que si observamos la lista ordenada por menor desigualdad económica, encontramos a Noruega en cuarto lugar, donde si miramos la escala de Gini que mide la distribución de la riqueza en una medida del 0 al 1, vemos que Noruega tiene un coeficiente de 0,25, mientras que la desigualdad promedio a nivel mundial es de 0,63. Es decir, que la desigualdad económica en Noruega es casi 3 veces inferior a la del resto del mundo. A su vez, las condiciones de trabajo noruegas tienen protecciones de trabajadores extremadamente sólidas, lo que significa que problemas sociales como trabajar jornadas extremadamente largas, acumular horas extra para obtener un mayor beneficio o la necesidad de un segundo empleo para mantener un estilo de vida estándar es muy poco común, y casi ninguna persona necesita trabajar en exceso para vivir de manera acomodada. De hecho, el índice de calidad de vida de la OCDE señala que solo el 3% de los empleados trabajan muchas horas en comparación con el promedio de esta entidad, que es del 11%, o el promedio de trabajadores estadounidenses, que se sitúa en el 33%. Todo esto contribuye a que los ciudadanos de Noruega sean de las personas más felices del mundo a pesar del duro clima que existe durante la mitad del año. Por lo que, ¿cuál es este secreto? Noruega, según todos los estándares, debería ser el modelo que la mayoría de los ciudadanos querrían replicar en sus propios países. Así que, ¿por qué otros países no adoptan políticas económicas similares a las de Noruega? ¿Es el éxito de este país algo afortunadamente atípico? ¿O podría este éxito ser replicado en otras economías del mundo? Lo cierto es que Noruega no siempre fue tan próspera. Esto es, Noruega en la década de 1970 era una economía basada principalmente en la pesca, aunque su PIB per cápita era el tercero más alto del mundo, pero en aquel entonces la población era mucho más pequeña que la de otros países, y el noruego promedio en ese entonces tenía una calidad de vida similar a la de sus vecinos europeos como España, Italia o Grecia. Pero Noruega en la década de 1960 todavía estaba muy lejos de ser la potencia económica que es a día de hoy. Todo esto comenzó a cambiar en mayo de 1963, cuando el gobierno noruego afirmó derechos soberanos sobre los recursos naturales en el área del Mar del Norte. Esto significaba que si el gobierno noruego encontraba recursos naturales en esta zona del océano, pasaría a ser parte de la economía de Noruega. Y afortunadamente en 1969 un barco llamado Ocean Viking encontró petróleo en el Mar del Norte, y a partir de ahí
ahí, la producción de petróleo en la región explotó porque encontraron una gran cantidad de petróleo, donde llegaban a producir 1,6 millones de barriles por día. Esto significó que a mediados de la década de 1970 Noruega producía más petróleo per cápita que cualquier otro país del mundo, e incluso hoy en día solo es superado por los Emiratos Árabes, Arabia Saudí y Qatar. Sé lo que estás pensando, el típico país que por un golpe de suerte se enriqueció gracias a grandes hallazgos de petróleo, y ahora toda su población es realmente rica gracias a esto. Pues lo cierto es que a pesar de que el petróleo haya aumentado la riqueza de este país, este hecho no es algo definitivo. Por ejemplo, si nos fijamos en Venezuela, es el país con mayores reservas de petróleo del mundo, y a su vez producen menos petróleo que Noruega, y no saben sacarle partido a este petróleo ni a la gestión económica y política del país. De hecho, el PIB per cápita de Venezuela es de $3.400, mientras que el de Noruega es de $76.400. Una diferencia abrumadora, a pesar de que Venezuela tiene unas reservas de petróleo 50 veces superiores a las de Noruega. Y la diferencia real entre estos países está en la gestión. El gobierno noruego era muy prudente con los ingresos de estos recursos que son finitos. El boom del petróleo hizo que el PIB de Noruega creciera más de 5 veces en la década de 1970, pasando de 12.000 millones a 65.000 millones de dólares en este periodo. Pero esta nueva riqueza no fue generada a través de empresas privadas como Shell, Exxon o BP, sino por una empresa noruega de propiedad pública llamada Stat. Esto significaba que las ganancias de las ventas de petróleo y gas natural no iban a llenar los bolsillos de los accionistas de empresas privadas, sino que iban a parar directamente a manos del gobierno. El gobierno noruego es muy rico, lo que significa que si quisieran podrían haber comenzado a realizar un enorme gasto público construyendo ciudades elegantes e infraestructura pública, y al mismo tiempo despilfarrando todos los beneficios como suele pasar en otros países como España. Y algo que nos sorprende bastante es que hoy en día los impuestos sobre la renta y las empresas en Noruega todavía se encuentran entre algunos de los más altos del mundo. Pero la diferencia entre Noruega y otros países de altos impuestos es la excelente gestión de los impuestos recaudados por el país, y es que este país ha tomado óptimas decisiones en cuanto al gasto público. El gobierno tuvo la previsión de darse cuenta de que la riqueza petrolera no iba a ser eterna, y que los ciudadanos de Noruega no estarían contentos si sus futuras generaciones tuviesen que volver al sector de la pesca como un modo de vida. Por lo que el gobierno invirtió el dinero en una alcancía muy grande llamada Fondo de Riqueza Soberana. De hecho, este es el fondo de riqueza soberano más grande del mundo, superando a la Corporación de Inversión Estatal de China, lo cual es notable teniendo en cuenta que China tiene una población 270 veces mayor a la de Noruega. Este es un fondo que pertenece al pueblo de Noruega. La razón es que este petróleo y estos recursos naturales eran originalmente propiedad de los noruegos, y por tanto son ellos quienes deberían recibir los ingresos de la venta de estos recursos. Esto significa que cada persona que es ciudadana de Noruega tiene alrededor de $200.000 invertidos en lo que es un fondo de cobertura gigante. La misión de este fondo soberano es garantizar las pensiones de sus ciudadanos. El dinero en sí ni siquiera es accesible para el gobierno noruego. De hecho, solo las ganancias generadas por estas inversiones se utilizan para financiar cosas como tiendas, educación para crear una fuerza laboral muy cualificada, una infraestructura pública del sistema de bienestar muy fuerte y, por supuesto, la reinversión en el fondo en sí. En el primer semestre de 2021, el fondo generó la increíble cantidad de $115.000 millones estadounidenses a través de sus inversiones. Y el funcionamiento de este fondo consiste en una cartera muy diversa de acciones, bonos, efectivo, materias primas, propiedades y otros activos. El valor total de este fondo en la actualidad es de $1,38 billones, y gracias a la buena administración de sus gestores, este fondo ha obtenido una rentabilidad del 6,6% anual, es decir que cada año el capital de este fondo aumenta en promedio un 6,6%, y es que prácticamente
todas las inversiones que realiza Noruega a través de este fondo son en realidad en empresas, valores e inmuebles que se sitúan en el extranjero. Es decir, que la rentabilidad de este fondo depende de las decisiones de su excelente equipo gestor sobre activos que no se sitúan en Noruega. Y es que esta buena gestión de invertir el dinero del petróleo de Noruega y de invertir también parte de los impuestos de los ciudadanos sin un elevado gasto público y pensando en el futuro de los ciudadanos del país es algo que pocos países saben realizar con tanta eficiencia. Aunque debemos destacar que es justo considerar que también existen algunos problemas económicos en Noruega. En primer lugar, y lo principal, es que todavía tiene un costo de vida relativamente alto en comparación con los salarios. Y esto se debe en gran medida a los elevados impuestos que tiene el trabajador noruego promedio, que está trayendo a casa alrededor de $3.400 estadounidenses al mes. Esta cifra es mucho más alta que el promedio estadounidense de $2.730 al mes. Sin embargo, Noruega es un lugar bastante caro. Una comida en un restaurante de rango medio en Estados Unidos tiende a costar alrededor de $60 para 2 personas, mientras que en Noruega el precio del mismo restaurante sería de alrededor de $92. La factura mensual del gas, la electricidad y el agua ascienden a unos $130 en Estados Unidos y esa misma factura en Noruega es de $176. Un coche familiar nuevo y muy básico como un Volkswagen se puede conseguir fácilmente en Estados Unidos por unos $20.000. En Noruega ese mismo automóvil costaría unos $36.400, lo cual es particularmente irónico dada la proximidad al lugar donde se fabrican esos automóviles. Como vemos, es un país con un coste de vida algo caro, pero proporcionalmente a los salarios se puede vivir de manera acomodada y a pesar de tener unos impuestos elevados, la población entiende que una buena parte de esos impuestos se invierten en un fondo de cobertura que garantiza la estabilidad futura del país, aparte de que los gastos que realiza el gobierno tienen la intención de mantener el estilo de vida actual de las personas. Y toda esta gran gestión de mantener un buen estilo de vida en sus habitantes a la vez de ejecutar buenas inversiones con el dinero de la población y mirar por la estabilidad y crecimiento de su economía a largo plazo han hecho de Noruega una economía totalmente sostenible, con habitantes concienciados en que el país siga un rumbo concreto y unos dirigentes de la nación que miran realmente por el bien común y no solo por el suyo propio. Un ejemplo claro de la increíble estabilidad de este país es que a lo largo de la pandemia el desempleo aumentó tan solo un 0,7%, algo que muy pocos países han logrado. Pero llegamos a la pregunta definitiva del vídeo. ¿Es este modelo económico replicable en la mayoría de países del mundo? ¿Pueden países latinoamericanos, europeos y asiáticos crear una nación rica copiando a Noruega? Ante todo, debemos destacar que los hallazgos de petróleo en el Mar del Norte por parte de Noruega fue un golpe de suerte, pero la buena gestión política, económica y social que se ha llevado a cabo durante más de 60 años es innegable. Así que lo cierto es que este modelo económico es totalmente replicable para la mayoría de países del mundo y depende en gran medida de quién sea el gobernante de cada país. Ya hemos visto que Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes de todo el mundo, pero la gestión política y económica de esa riqueza es ineficiente, tomando malas decisiones a corto plazo para satisfacer las necesidades de la población al momento y sin mirar en el porvenir de los habitantes y del país en el largo plazo. La conclusión es que Noruega es un ejemplo a seguir en muchos aspectos, aunque no en todos, y si tu país no está siguiendo su ejemplo es porque tanto las personas que dirigen el país como la mayoría de sus habitantes no tienen el enfoque adecuado y sus intereses tampoco son que el país prospere independientemente de la situación en la que se encuentre. ¿Crees que tu país podría replicar el sistema económico de Noruega? Déjame tu opinión en los comentarios y te recomiendo encarecidamente que veas la burbuja inmobiliaria que se está dando en la mayoría de países y suscríbete para saber cómo funciona realmente el mundo económico. Crack Bursátil.